Que cada 2 por 3 gente de diferentes provincias nos dicen: che, ustedes están hablando de que bajó la inflación, pero yo voy al súper y veo cosas más caras. Sí. Buena pregunta. Bueno, que baje la inflación no significa que las cosas bajan de precio, sino que suben más lento. Claro. Nada más. Sí, eso es importante. Es la primera diferencia. Segundo, también es cierto, esto es importante remarcarlo, que en general, y esto a ver, estos hay estudios, esto que iba a mencionar, hay estudios. Cuando vas al supermercado, o compras aceites, pan, leche, te llama la atención lo que subió, no lo que bajó. Entonces, marcás ese, ahora que se te mantuvo de precio, no lo ves, o por ahí no lo compras. Pero es cierto que la inflación está bajando. Nos visita Fausto Espotorno, es licenciado en Economía UCA y magíster en Finanzas de la UCEMA, es director del Centro de Estudios Económicos de Orlando J. Ferreres y asociado y economista de la Fundación Norte y Sur. ¿Cómo anda, Fausto? Bien, muy bien. Gracias por tomarse el tiempo para venir. Bien, con el frío que hace, me metí en el primer edificio que dije, me meto... ¡Ah, era acá! ¡Menos mal! Vamos a destacar, antes de arrancar con la entrevista económica, obviamente, y que vamos a hablar de todos los temas, la elegancia del señor Espotorno al estar vestido, no solo el saco, sino también el chaleco, cosa que hoy se ve muy poco. Estás como Mirta Legrand. De frío. Estás como Mirta Legrand. No, pero vale la pena destacar la buena vestimenta. Bueno, tenemos datos. Pero primero, quiero hacer una pregunta de la calle. Dale. Fausto. Hay la gente, ¿no? Ahorita nos dice la gente. Pero aquí abrimos el teléfono para que manden audios y cada 2 por 3 gente de diferentes provincias nos dicen: che, ustedes están hablando de que bajó la inflación, pero yo voy al súper y veo cosas más caras. Sí. Buena pregunta. Bueno, que baje la inflación no significa que las cosas bajan de precio, sino que suben más lento. Claro. Nada más. Sí, eso es importante. Es la primera diferencia. Segundo, también es cierto, esto es importante remarcarlo, que en general, y esto a ver, estos hay estudios, esto que iba a mencionar, hay estudios. Cuando vas al supermercado, o compras aceites, pan, leche, te llama la atención lo que subió, no lo que bajó. Entonces, marcás ese, ahora que se te mantuvo de precio, no lo ves, o por ahí no lo compras. Pero es cierto que la inflación está bajando. Eso, mira, nosotros estamos midiendo casi 100.000 precios y no estamos, ojo, y cuando decimos que medimos precios de la consultora, yo lo que hago, te cuento cómo medimos, básicamente, no es así, pero entramos, hacemos canasta, changuitos en el supermercado, un robot entra a la página web de cada supermercado y hace el mismo changuito. Y va comprando, en realidad son como 20 changuitos. No, pero digo, claro. Y el robot tiene que hacer, hay una parte de sofisticación tecnológica, pero en realidad agarramos la página de todo el mundo y compramos. Y si no hay precio, lo cambiamos por otro precio de otro producto y así medimos. Claro, porque hay veces que quizás no hay stock de eso, entonces... Si no hay stock, claro, se busca algún sustituto. Exactamente, por eso cuando tomamos el lácteo, leche, tomamos 10 leches. A veces siempre falta que 2 o 3 que no hay, se toma un sustituto. Pero lo que nosotros en la búsqueda de precios hacemos exactamente lo mismo que hace todo el mundo. Y después mandamos gente a ver algunas cosas que en el supermercado no están, qué sé yo, verdulería, etcétera. Frutas, verduras. También se van a tomar datos al mercado central. O sea que los precios que estamos tomando son los que estamos viendo, ¿no? Y no tenemos algún cálculo raro. Es simplemente ir a tomar con el anotador, tomar los precios. Entonces te digo que sí, a ver, hay precios, todo el tiempo se están moviendo precios, todo el tiempo vemos eso, pero la velocidad de los aumentos son muy diferentes. Obviamente no puedo traer acá el Excel con todos los archivos porque es un embole, son todos los días, pero sé que la mayoría 1,80, 1,180, 180, 180. Pero por ejemplo, Fausto, los chicos que están del otro lado, que muchos son estudiantes, ¿qué es lo que más ha aumentado en este tiempo? Por ejemplo, la carne... La carne aumentó en los últimos meses. Sí. Ahora aflojó un poquito. La carne aumentó, pero lo que más aumentó por diferencia es todo lo que son servicios, ¿no? Salud, educación, energía, y todo ese tipo de cosas. Más que supermercado, mucho más que alimentos y bebidas. Ahora, eso es interesante. Si yo te pongo los precios que más aumentan ahora son todos esos. Ahora te pongo los precios que menos aumentaron entre 2019 y 2023 son los mismos. O sea, son exactamente los precios que más están aumentando ahora, los que menos aumentaron en 2019 y 2023, y lo opuesto también es cierto, ¿no? Los que más aumentaron en 2019 y 2023 son los que menos están aumentando ahora. Y todo eso tiene un sentido. Cuando uno mira el programa económico se da cuenta enseguida de lo que está pasando, ¿no? Todos tenemos una canasta de consumo, ¿no? Lo que decimos gasto de los hogares. ¿En qué gastas? Bueno, antes siempre gastas en alquiler, que viene aumentando, expensas, viene aumentando,
salud, tendrás una prepaga, o no tenés una prepaga y tendrás la obra social, o los medicamentos, lo que fuera. El colegio de los chicos si tenés chicos, gracias. El transporte, si te mueves el transporte, puede ser el auto tuyo, te pagará la nafta, el seguro, etcétera. Si te mueves el colectivo, el subte, el tren. Y después tenés, esos son los que llamamos los servicios. Después vienen los consumos masivos, básicamente todo lo que consumís en el supermercado. Y después vendrán los bienes durables, algo electrodoméstico, reemplazo de pieza del auto, etcétera. Lo que estamos viendo hoy, si vos te ponías en la canasta de consumo del 2022, 2023, ibas a ver que consumías muy poquito de servicios públicos, porque está todo subsidiado. Claro. Alquiler, acordate que había un lío con los alquileres, que los precios eran muy bajos, entonces eran muy bajos los alquileres. La mayoría de los chicos que uno se independiza. Lo primero que es alquilar, no alquilaba, se quedaba con los padres porque alquiler era imposible, la verdad es que no había. Nadie quería alquilar. Entonces se pagaba bajo de alquiler, se pagaba bajo de servicios públicos. El electrodoméstico, si viene durable, olvídate, autos, motos, no había crédito, nada, eso se compra con crédito. Resultado, consumo masivo descomunal. La proporción de consumo masivo es descomunal. Cuando vos decís, no me queda otro que consumirme en el restaurante, hotel, supermercado, lo que fuera, obviamente los señores tienen libertad para poner el precio que quieren. Más encima trabajan las importaciones. Más. Con lo cual esos precios eran los que más subían, pero también porque eran los que más consumíamos. De repente se ordenó todo eso. Empezaron a aumentar las tarifas de servicios públicos, se abrió el alquiler, empezó a gastarse más en alquiler, se empezó a gastar más en expensas, se empezó a gastar más en salud, porque las prepagas también tuvieron una corrección de precios. En educación también, increíblemente fue siguiendo lo mismo. Y además empezó a aparecer el crédito. Entonces el señor que se tomaba el colectivo todos los días, tomaba colectivo, tren colectivo para llegar al trabajo acá, y dice, che, pará, estoy gastando, ahora que me subieron todo. Casi 6.000, 7.000 pesos por día en colectivo, más el sándwich que me como al mediodía, son 10.000 pesos. Con eso, 22 días son 220.000 pesos la cuota de la moto. Dejo de tomar la gaseosa, me ahorro unos pesitos por ahí y compro una moto. Y me tarda 2 horas antes de llegar al trabajo, tarda ahora 40 minutos. Resultado, también, fíjate lo que le pasa. Aumenta la venta de motos, aumenta el crédito. El banco gana plata, gana más plata porque da más crédito, las motos aumentan en venta, que baja la gaseosa, y baja todo lo que es consumo del día. Trato todo lo ahora me llevo el sándwich y ya no consumo en el restaurante, ¿no? Eso es lo que está pasando. Te quería hacer una pregunta, porque hay muchas veces que cuando aumentan los precios y demás, que está bien lo que decías, que hay gente que quizás dice, pero si yo veo que siguen aumentando los precios, claro, porque se desacelera el aumento, como decías. Pero algo que me parece importante es que uno ve que bajó la inflación y está en números más bajos. Sí. ¿Eso lo ven también ustedes? Sí, o sea, sí. Los datos que presenta el INDEC son los mismos más o menos que ven ustedes. Sí, de hecho, a ver, esto fue toda una historia. Eso es una historia. Porque acordate que esto lo tuvimos que hacer medio de emergencia en el 2007, cuando se empezó a meter con la inflación. Claro. Así que teníamos una construcción. A ver, nosotros teníamos antes una medición muy casera de precio, como para ver por los clientes, más que nada, para tratar de anticiparlo un poquito si la inflación venía subiendo o bajando. Pero hasta el 2006-2007, nadie tenía una medición posta de los precios. Lo único que teníamos era una estimación. Sí, nos medíamos un poquito para saber, porque a partir del 2005 que empieza a aparecer la inflación, empezó a ser para los clientes de las consultoras un dato, o sea, che, cómo viene la inflación. Pero no era una medición, era más bien un intento de anticipar algo. 2006-2007 nos encontramos con que 2007, que fue cuando empezó en enero a mentirse con INDEC, tuvimos que salir a construir una canasta de precios en 2 patadas lo más rápido que podíamos, etc. Después la fuimos mejorando con los años, te imaginas que ya tiene casi 20 años. Pero en ese momento tuvimos que salir a construir una canasta de precios. Y lo que hicimos fue, bueno, a ver, el INDEC no te revela exactamente, por ejemplo, qué gaseosas toma para medir los precios, ni qué botellas. No te lo revela, eso es secreto estadístico. Pero si te dice, medimos gaseosas, pues ya entenderás cuáles, más o menos te imaginas cuáles son. Te dice sí que frutas mide, no te dice dónde, pero te dice que frutas mide. Es que lo de dónde es muy importante, porque me acuerdo que el INDEC de Cristina hacía eso. Te decía, no, bueno, yo medí el sachet de leche en Mercado Central, en un puestito que está. Y decía, bueno, sí, anda a encontrarlo. Anda a buscarlo, tal cual. Bueno, con frutas y verduras hay mucho lío de eso. Entonces, pero más o menos lo armaba. Corte de carne.
¿Qué vas a agarrar? ¿Vas a agarrar asado, así, o no sé, te haces una... A ver, a la larga no importa tanto eso. De hecho, hicimos algunos trabajos en ese momento para chequear qué tanto podíamos pifiarle. De medir con otras mediciones. Por ejemplo, cambiar la ponderación. Hacer ponderaciones completamente aleatorias. O sea, en vez de- Ponderaciones cuando. la ponderación es cuánto le meto de cada rubro. O sea, el INDEC, eso sí te dice. Yo meto 34 alimentos. 34% de la canasta que meto es alimentos. A ver, Perdón, o sea, ¿cuánto repercute cada rubro en el en total. el total de lo que representa la inflación? Exactamente. Primero, para entender cómo se mide la inflación. La inflación se mide con una canasta. ¿Qué es una canasta? Meto. Imagínate como si metiera una canasta, tanto de tomate, tanto de lechuga, tanto de carne, tanto de colectivo, tanto. Y la mido esa cantidad de consumo, los precios de esa canasta. ¿No? Digo, ¿cuánto me valdría esta canasta de precios? Bueno, la mido a lo largo del tiempo. Así se mide la inflación. Lo que no te dice el INDEC es exactamente qué rubros mide, dónde lo mide, porque eso es parte del secreto estadístico. Lo que sí te dice es, yo mido tanto de gaseosa, tanto de alimentos y bebidas, tanto de gaseosa, etc. ¿no? Fausto, antes de entrar con algunas noticias económicas que ya vienen de varios días y queremos que vos nos desburres en algunos temas, acá tenemos amigos del otro lado que, por ejemplo, preguntan, más desconocido dice, una pregunta para el señor economista. ¿Qué pasó con los supuestos alimentos de importación que iban a ingresar según mi ley? Yo no los vi, ¿son reales? Sí, hay. Lo que pasa es que la verdad es que se consume muy poquito de alimento de importación. Lo que más te puede entrar es que pasa que uno se imagina el supermercado ahí con las marcas importadas. Claro. Galletitas, qué sé yo. No es tanto eso lo que importamos. Por ahí importamos más carne de cerdo, leche, que hace importar leche, más caro traerla que No sé que tenés que traerla refrigerada o Claro, algo, además o que- larga vida. es más caro traer de lo que te puede salir acá. Y después, ¿qué puede ser? Los chocolates, que puede que aparecer unos chocolates importados. No hay tanto. Golosinas, digamos, otras Alguna cosas golosina. no... Pero no hay mucho. Sí te aparecen algunas ¿cómo se llama? Dulces importados, eso lo he visto, pero es limitado. Y además, por otra parte, la idea es que lo importan los supermercados. Y los supermercados no son empresas que tengan un sector de comercio exterior. Salvo alguna cadena muy importante muy- internacional, si no... Sí. Claro, que quizás agarre y tiene el sector de importado, que es así de chiquito. Sí, que es chiquito. Los franceses podrían ser. Un Francés, coto no... algunos chilenos. Claro. Pero tampoco la tiene. Entonces, che, ¿qué voy a armar? Una canasta. En general, lo que suele pasar cuando empiezan a aparecer estos productos importados es algún importador que monta el negocio de importar y se lo distribuye a los supermercados. Ok. Ahora, esto de que el supermercado me ponga a armar un área de distribución. Si no es mi negocio, yo no soy importador, yo vendo Lo que hay. los productos en el supermercado. Y venderé el que haya, qué sé yo. No sé si tenemos imágenes ahí de la primera noticia. JP Morgan aconsejó a sus clientes salir de las inversiones en pesos y esperar. El gobierno, cuando le preguntaron por el informe del JP Morgan, lo relativizó. Sí. Dijo, bueno, no es tan grave, porque en realidad... ¿Vos qué opinas, Fausto? A ver, sí, tengamos, este es el informe de JP Morgan para sus clientes, ¿no? Y JP Morgan está haciendo algo que es cualquier argentino que haya invertido en el mercado lo sabe. Vienen las elecciones. ¿Qué puede pasar después de las elecciones? Después de las elecciones puede pasar que suba el dólar, no suba el dólar, puede pasar mil cosas. A ver, vamos a, primero que nada, cómo se invierte en un país. En un país vos podés invertir a largo plazo, pensando, che, que además el JP Morgan esto lo dice, más allá de lo que esperamos positivo a mediano y largo plazo, dice eso, en el corto plazo hay que tener cierto cuidado. ¿Por qué? Y porque hay elecciones, y en las elecciones de Argentina puede ser que el dólar suba, baje, o que después de las elecciones suba el dólar porque es ganado, porque perdió. Entonces lo que te está diciendo JP Morgan es, yo no iría a las elecciones invertido en activos de mucho más riesgo, de mucho riesgo. Tengamos en cuenta que eso es una obviedad, pero los bonos en pesos son más riesgosos que los bonos en dólares. Claro. Entonces, lo que te está Pero diciendo también JP pueden Morgan producir más ganancias. bueno, está bien. Pero lo que te está diciendo JP Morgan, yo no iría a las Yo no me la elecciones. jugaría en este momento, claro. Tal cual. No tomaría el activo más riesgoso para ir a las elecciones. A ver. También están pensando, esto es un informe que se le publica a toda la cadena de distribución de mails de JP Morgan. Claro. Entonces está tirando, obviamente, si yo te tengo que recomendar a vos en particular, a ustedes dos en particular, nos sentamos, che, ¿cómo te harías una encuesta? ¿Cómo te gustaría invertir? ¿Sos un tipo que toma riesgos? ¿No? ¿Te gusta tirarte paracaídas sin paracaídas? Bueno, entonces te iría a invertir. Si me decís, no, yo en realidad
me cuesta salir de casa porque tengo miedo de que me atropellen y te digo invertir. Vas a algo seguro. Entonces, eso cuando estás hablando con un inversor en particular, bueno, tenés que saber cuál es el perfil del inversor, qué tipo de inversor es, y ahí le vas a recomendar para que pueda dormir tranquilo el tipo, Claro. ¿no? Cuando vos obviamente cuando te das a mansalva, tu recomendación va a ser lo más conservadora Genérica, posible. claro. Claro, ¿no? Entonces, lo genérico es. Y yo, si vas a ser cuidadoso, no iría a las elecciones en Argentina e invertir unos activos de más riesgo. Parece que no pasa de ahí. Te preguntaba sobre esta noticia porque en el 2018, hoy las redes explotaron un poquito con esto, lo comparaban con el gobierno de Macri, la salida masiva de la apuesta de ganar tasa en peso y pasarse al dólar desencadenó la crisis de la LEVAC. Hoy esto no tiene comparativo con lo que pasó en lo de Macri. No, ¿Por y qué? además, en primer lugar, recordemos que en ese momento había muchos fondos extranjeros invertidos en bonos argentinos. Ujú. Argentina venía con un déficit fiscal muy grande. Recordemos que el aumento de la deuda es igual al déficit fiscal. O sea, cuando hablamos de aumento de deuda, es déficit fiscal. Es la misma palabra. Argentina venía con déficit fiscal muy grande. Macri decide posponer ajuste fiscal y aprovechar que el mercado financiero internacional estaba muy líquido y con mucho interés en prestar. Y ¿A qué te referís con muy líquido? que tenía ganas de prestar. La tasa de interés afuera era menos del 1%. Argentina ofrecía 9, 10, te ganaba 8 puntos de diferencia. Estaban con ganas de prestar, digamos. ¿Está? Eso me refiero con líquido. Entonces, Macri aprovechó el momento y dijo, bueno, yo pospongo el ajuste fiscal, porque las elecciones, porque la política, qué sé yo, y decidió tomar deuda para financiar los primeros 2 años de gobierno. ¿Qué pasó en el 2018? El dólar se fue al doble. La en un tasa de mes. interés afuera subió. Pero primero la tasa de interés afuera subió. Eso es clave incluso para entender el momento actual. Mira, cuando la tasa de interés de Estados Unidos era menos del 1%, Macri decía, ay, qué lindo el capitalismo, y los fondos, los inversores decían, tomá toda la plata, tomá mi billetera. ¿Entendés? Porque afuera rendía menos del 1%. Claro. Ahora la tasa afuera está casi en 5%. Entonces le dicen a Milei, mira, no sé si prestarte plata. ¿Sabes qué? Mejor hacer el ajuste fiscal. Y vemos, después vemos. Hace el ajuste fiscal y dice, sí, ¿sabes qué? Pero tendrías que salir de cepo ahora. Sale de cepo. Dice, ¿sabes qué? Tendrías que tener reservas. Y después le decís, no sé, tendrías que Desendeudarte. ser más alto, no sé. Ser más alto. Entonces, ¿por qué? Porque ya estoy Ya invertido se está bien. poniendo los. Es que ya estoy invertido bien. Entonces, ya estoy rindiendo 5% en dólares sin riesgo. ¿Para qué? ¿Para qué me jugármela? Entonces, nunca hay que olvidar que estamos en el mundo. Y es cierto que en Argentina hacemos, nos miramos mucho el ombligo y no miramos el mundo, pero el escenario de la época de ese 2018 fue justamente al revés. La tasa empezó con el gobierno de Macri casi 0 y terminó el gobierno de Macri en casi 2,5. Entonces, en 2018 lo que empezó a pasar es que la tasa estaba subiendo y los inversores dijeron, che, ¿sabes qué? Esto está muy riesgoso y afuera me paga más, vamos a llevar la plata afuera. No es el momento actual. Ahora no están los inversores acá. JP Morgan debe estar hablando algunos inversores muy chiquititos que están con algunos fondos en Argentina. Y lo que le está diciendo es una cosa que se le diría a mi abuela también. Che, escúchame, si estás invertido en Argentina, yo sé que tenés confianza todo, pero por ahí bajá un poco el riesgo antes de las elecciones y después de las elecciones volvemos a ver. Ahora, si vos sos, mi abuela te diría eso, si sos un muchacho fanático de Milei que cree que todo está bien y que además querés ganar alto rendimiento, diría, bueno, quédate, invertite, enterrate, qué sé yo, depende del perfil del inversor, ¿no? Claro. Y en este caso me parece que JP Morgan está hablando con un inversor muy general, bajar riesgo y chao, punto. No está diciendo nada nuevo, ¿no? Otra pregunta más. A ver, hablando del presidente Milei, insistió en que Argentina no está cara en dólares. Y ahora la pregunta es, ¿el dólar está pisado? Es decir, artificialmente mantenido por el gobierno. No está pisado. No es que el gobierno esté haciendo algo para bajar el dólar. Sí hizo algo con los futuros, pero no lo suficiente como para bajarlo. Si el dólar quisiera subir más, si el mercado quisiera que el dólar esté más arriba, lo que hizo con los futuros no serviría para nada. Pero, perdón, no está en ese sistema que decían de bandas sucias, creo que llama, que está flotante, que lo No. intervienen si sube, No. si pasa de determinado valor. Lo único que hizo fue comprar ahora. A ver, hizo 2 o 3 cositas, pero son tan chiquitas que no afectan al mercado. O sea, no serían suficientes para afectar al mercado. Una sí, intervino en el mercado de futuros. Que ojo que el mercado de futuros es en pesos. ¿Qué es el que el mercado de futuros? Es, yo te vendo a vos $1 dentro de un año. O dentro de a diciembre.
Y si el dólar sube, como yo te lo vendí más barato, te pago la diferencia del dólar en pesos. Pero en pesos. Entonces no hay una operación en dólares que haga bajar el dólar o subir el dólar. Eso por un lado. Y otro que eso sí fue comprar con algo super fiscal 200 millones de dólares la semana pasada. Que eso sí podría decir, bueno, está interviniendo. Pero ahí, como al comprar, en realidad lo está haciendo subir, no bajar. Ahora, diciendo, no está haciendo nada para que el dólar baje. Lo que sí está pasando, lo que el mercado está mirando es, che, pero Argentina en algún momento va a tener que empezar a comprar dólares para acumular reservas. El gobierno dice, está bien, lo estoy comprando con superávit fiscal para no joder. Pero al año que viene tenés vencimiento de deuda en dólares con el FMI. El FMI te anticipó los dólares. O sea que el año que viene no te va a estar roleando la deuda. Ya te dijo, ya te dio los dólares ahora para pagar el año que viene. Así que hay una especulación con que Argentina debería aumentar la cantidad de reservas. Y en un mercado que hoy esto diría ajustado entre la oferta y demanda de dólares, si el gobierno sale a comprar dólares, podría haber una presión sobre el dólar. Esto es todo. Estaba hablando todo de especulación, porque Claro. también, si Estados Unidos baja la tasa de interés y los inversores ahora se encuentran con que Milei era más alto de lo que pensábamos, por decir alguna tontería, y por ahí te empiezan a prestar plata porque bajó afuera la tasa. Entonces, que también puede pasar. Estamos todos en el ámbito de las especulaciones, las diferentes posiciones de diferentes inversores y hipótesis de juego. Fausto, perdón, pero le hacía esta pregunta, este recorte del texto donde el presidente dice Argentina está cara en dólares, porque en realidad cuando uno habla, qué sé yo, con amigos que estuvieron en Madrid, en Alemania, o que andan por Europa o en Estados Unidos, vienen acá, te juntás a charlar, a tomar algo y te dicen, che, boludo, está más caro tomarse un café acá que en Madrid. Sí. ¿Por qué sucede eso? Bueno, ¿Es así? ¿Es verdad? Algo de eso hay. El tipo de cambio obviamente se estuvo apreciando. Bien. Es lo que se está volviendo más cara Argentina. Pero, a ver, y acá viene la discusión que va a ser infinita, como cualquier. Milei te va a decir, esto no es tan caro en dólares. Ujú. Y te va a decir, mira, los alquileres son más baratos acá que en Madrid. Sí, eso es cierto. Pero el café es más caro. Y acá hay una serie de dificultades. Tenemos un problema de costos en Argentina. Hace 20 años que no miramos los costos porque la inflación te licuaba todo. Ujú. Ahora nos encontramos con que los costos son importantes. La pregunta del millón es, che, si yo devaluase la moneda, ¿el banco resuelvo el problema de los costos o no? Porque la verdad que para devaluar, para que no resolver el problema de los costos y que a los 6 meses estamos en el mismo lugar que ahora, pero ahora con la inflación acumulada por la devaluación. Entonces, hay un problema de costos que es verdad que Argentina tiene que resolver, que va más allá del tema del tipo de cambio. ¿Puede haber un problema de tipo de cambio? Sí, puede haberlo. Si vos decís, che, el tipo de cambio no debería estar 15% más alto. Vamos a discutir años Sí, claro. y puede ser, podría que no ser. Ahora, no me parece la discusión fundamental. La discusión principal es cómo hacemos para ser más competitivos, o sea, bajar los costos de verdad. Porque si vos me decís, yo necesitaría un tipo de cambio 1600 para que Argentina para que mi producto sea competitivo. Digo, el tipo de cambio no te lo va a dar eso. El tipo de cambio puede estar 10%, 15%, pero no se va a resolver porque tengas un 15%. Que estemos hablando de un 15% de cambio más alto. Entonces tenés que resolver el tema de costos, tenés que resolver el tema de precios relativos que todavía no sé si se terminó de resolver el problema. Lo que te decía antes de los gastos de los hogares, preguntale a un español que vive en Madrid cuánto gasta en alquiler, Claro. qué porcentaje de su gasto es en alquiler, cuánto de servicio público y cuánto de consumo masivo. Y fíjate cómo estás acá en Argentina. Bueno, el otro día escuchaba a un cómico que ya tiene un par de semanas, un par de meses la entrevista, se llama Marique, ¿no? Él se fue a vivir a Madrid. Entonces le preguntaba a Marique, che, ¿cómo es vivir en Madrid? Y él dijo, mirá, es muy difícil encontrar un buen departamento. Un monoambiente, uno de un ambiente por lo general es 1.200 euros. Y bueno, ¿y cuánto es un sueldo? Y allá un sueldo son 1.500 euros. Claro. O sea, para alquilar bien tenés que ganar 2.000 euros, lo cual es difícil. Pero Claro. eso también es un dato para tener en cuenta. No, es que en general cuando vas a una ciudad tipo Madrid, ojo, yo te digo Buenos Aires para compararla con Madrid porque no nos olvidemos Claro. que son dos ciudades. Claro. Claro, después podríamos hablar de Galicia y Córdoba, no Sí, sé, sí, claro, sí, para pero hacer otra comparativa. siempre hay que tratar de hacer comparar con. Claro. Y te vas a encontrar, no digo en los valores, pero sí en qué porcentaje de tu ingreso te gastás en alquiler, expensas, bienes públicos y bienes, servicios públicos y cuánto te gastás en consumo masivo. Te vas a dar cuenta que nosotros en Argentina, por ahí tenemos los productos de consumo masivo todavía caros. Café, la ropa, encontrar la ropa y otras cosas más baratas. Y todavía esa distorsión está. Entonces, eso es un problema que puede ser de precios relativos que se tenga que resolver
no descartemos que el dólar puede tener algún problema, tampoco lo descarto del todo, pero no me parece que sea el problema fundamental. El problema fundamental nuestro es costos, cómo estamos gastando, falta de infraestructura. Hay que hacer, o sea, quiero decir, no queramos tirar al tema del tipo de cambio todos los problemas que tenemos que no son de tipo de cambio. Pero, perdón, es que también hay muchas cosas, como por ejemplo, no sé, vos querés importar algo y está lleno de impuestos y de aquel nomenclador. Si querés carga aérea, bueno, ahí preparate porque no sabes cuánto te va a salir. Y bueno, ni que hablar que vos decís, bueno, industria nacional. Y también pasa que como no hay modernización y hay una presión fiscal terrible y te querés tener un empleado en blanco, bueno, es un hijo. Es un hijo. Claro, y hay gente, yo conozco empresarios que dicen, yo no duplico el tamaño de la empresa porque tengo miedo de los juicios laborales. Es como que hay muchas cosas que terminan encareciendo todo. No es juicios laborales hay un problema ahí. ¿Qué hacemos con los abogados laboralistas? Pero además hay un tema, mira, con juicios laborales, yo estaba viendo el caso de España y Chile, ahora no me acuerdo los números, pero Argentina más o menos tiene la misma cantidad de accidentes laborales que España y Chile. ¿Los tiene en serio? Sí. Ah. Y no solo eso, la cobertura es mejor en Argentina que en España y Chile. Y tenemos como 30 veces los juicios. Una locura así. La otra vez estaba hablando, estábamos hablando con un empresario que nos decía que una vez tenía 12 empleados que los había echado y le hicieron juicio. Me dice, de los 12, ¿sabes cuántos me hicieron juicio? ¿Cuánto? 20. Sí. Le cayeron 8 extras que le hicieron juicio. Pero es que es muy difícil hoy, muy difícil ganar un juicio laboral. Si estás te pones en cualquier juicio laboral y te funciona. Mirá. No, que para que te cierre la anécdota. ¿Sabes qué fue lo peor? Que cuando va el juicio, el tipo dice, bueno, dale, vamos a juicio. Y viene la jueza y le dice, mirá, si vos le tenés que dar tanta plata, si fallamos tenés que darle tanta plata. Si no, si podemos arreglar por menos plata. O sea, ¿cómo se le dice eso? Precariedad, no sé cómo se le dice. No sé. Que es cuando la jueza te dice cómo va a ser su fallo. Como para decir, arreglemos. Para hablar de pero penalista, no sé si... Mira, ¿qué estábamos hablando? En la cantidad de juicios. Argentina tiene 130.000 juicios contra los juicios que tendría Argentina si fuera el tamaño de España, 8.200 y 5.600 si fuera... Es una locura. El caso de Chile, comparado con... Y la cantidad de juicios, mira... Índice de fallecidos, o para tomar un indicador de Argentina, España y Chile, acá lo estamos mirando. 28,6 Argentina. 34,3 España, 35,5 Chile. Sí. O sea que no tenemos un nivel diferente de seguridad laboral. Sin embargo, tenemos una cantidad de juicios enorme. Ahora, y te voy a dar un ejemplo más. Y después hay otra cosa. La inflación y esta vida que tuvimos en los últimos años de inflación, proteccionismo, baja competitividad y todo eso, distorsionó completamente algunos negocios. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Un ejemplo, cualquiera que haya viajado al exterior lo va a entender en segundo. Vos fuiste a comprar, vos viajaste al exterior y compraste ropa, el señor. Decime cómo son los negocios. No fui. Me reí porque. Pero si va uno, va a comprar ropa al exterior. Los negocios son grandes, se venden volúmenes enormes, hay un montón de gente. ¿Cómo son los negocios de ropa acá? Son chiquitos, pequeños, todo apretado. Pequeños, chiquititos. Entonces te das cuenta en el tema del negocio. Es muy raro que vos seas rentable con un negocio de ropa chiquito en el mundo. La otra vuelta, nos vamos a ir por mucho tiempo. No quiero quitarte mucho tiempo, Fausto, pero me pasa que quiero aprovecharte lo que tenemos aquí. La otra vuelta estuvimos en una reunión con los amigos de Andy Prieto, que siempre hace esas cenas de empresarios, y había gente de diferentes rubros. Y yo veía en esa mesa que había empresarios que estaban muy contentos con el gobierno de Javier y había otros que lo querían matar. Sí. Por ejemplo, rubro construcción decían, no, mirá, la verdad que este último tiempo se ha mejorado bastante, y después había uno que vendían ropa y que decían, a nosotros nos están matando las importaciones, nos están destrozando. Entonces mi pregunta fue, ¿pero ustedes están en contra? No, que venga todo lo que quiera de afuera. El tema es que a nosotros no nos han bajado ningún impuesto. Claro. Sí. Claro, que estaba diciendo recién. Porque sí han bajado algunas regulaciones y algunos impuestos. Bueno, esa es la gran dificultad que tiene el sector empresarial argentino. Y lo entiendo. Vos tenés, todavía... Argentina no resolvió todos sus problemas. Estamos en proceso de resolverlo, pero tenemos mil problemas. Destapás la olla y te encontrás con, entre ellos, el nivel de impuestos, lo complejo del sistema tributario, la cantidad de impuestos. Bueno, no solamente... porque si tuvieras un impuesto. No, empezás a buscar y tenías este impuesto al cheque. Claro. O sea. Si tuvieras uno muy alto, vas a decir, che, qué alto que está este impuesto. Pero, claro. Y sería relativamente un problema menor. Pero no es que tenés uno, tenés 25.000 impuestos, todo tipo de impuestos.
Entonces, tenés muchos impuestos, altos impuestos, muy regulado todo, difícil de avanzar con los impuestos. Impuestos que no son impuestos, ejemplo, los juicios laborales. Vos ya sabés, contratás 10 empleados, ya sabés que una parte vas a tener casi un impuesto, los juicios laborales que te vas a tener en contra. También hay corrupción, hay mucho de corrupción. Sabes que hace un tiempo tenía un amigo empresario que quería, por ejemplo, le mandamos saludos a Formosa, hoy que estuvimos hablando de eso, quería hacer negocios en Formosa y todo lo que quería hacer negocios decía, no, tiene que pasar por Gildo eso. No hizo negocios al final en Formosa. Hay provincias en Argentina que directamente Es imposible. decidieron no tener sector privado. Mm. Queremos vivir sin sector privado. Santiago del Estero. Bueno, hay provincias que decidieron no tener sector privado, no les interesa. Después viene la pregunta si entonces tendrá que ser provincia, porque eso es decir, che, me quiero vivir solo, pero que mi viejo me mantenga. ¿Tá? Pero bueno, es otra historia. Entonces, hay provincias que han decidido no tener sector privado. Por un lado. Trata de pasar un producto a misiones. Te cobran ingreso bruto anticipado de las ventas que tú no hiciste. Es una locura. Bueno, tenemos a locura. Infraestructura. Esto no es menor. Hace poco tuvimos con el tema del juicio, de las obras que no hacía la gente del sur. Entonces, esos autopistas que no se hicieron, rutas que no se hicieron, costo que implica que transportar ese producto ahora sea mayor que antes, o que con el tiempo no se pueda transportar más ese producto, etcétera. Bueno, infraestructura nos falta un montón. Todo eso y todos esos costos que hace que Argentina sea más cara. Mientras nosotros estamos tonteando con esas cosas, para decirlo de alguna forma, Brasil estuvo haciendo la ruta, haciendo los puertos, Perú lo mismo. De hecho, me hiciste acordar que la vez pasada también estuve hablando con unos concejales de Rosario y me decía que hay unas rutas nacionales que vienen de Rosario para Buenos Aires, no me acuerdo ahora los números, que estaban destruidas y que como no se está haciendo obra pública, estaban destruidas. Y decían, por ahí pasa un montón de todo lo de granos y de cosechas y demás, de productos agropecuarios que tendrían que ir al puerto, pero no se puede porque está todo destruido y termina perjudicando por no haber infraestructura. Claro. Bueno, charlábamos con lo de Fadea, o sea, gente del sector agropecuario que tiene que poner plata de su bolsillo para hacer la ruta. Bueno. Porque el Estado no existe. Porque ahora, ese es el otro arruinado. Para hacer infraestructura necesitas financiamiento. Lo lógico es que tomas un préstamo. Acá hay dos opciones. Acá me voy a salir un poquito si tiene que ser privado o público. No importa. Sí. Si lo hace el Estado, seguramente el Estado tiene que cobrar con título, alguna forma de financiarse para no pagarlo todo junto, porque es ridículo. Y la otra forma, si lo haces privado, o sea, si esta ruta se hace con un peaje, vos lo que quieres es la ruta, ¿no? Empecemos por eso. Que lo haga con peaje o que lo haga privado. Bueno, el del peaje, el señor que la construye también tiene que tomar un crédito. Entonces, al haber arruinado la calidad crediticia argentina, hoy salió la noticia de IPF, para de las tonterías que hicimos. Gracias, Kicillof. Grande. Exactamente, gracias Kicillof. Bueno, pero eso arruinó la calidad crediticia argentina, ese tipo de cosas. Resultado, no tenés a nadie que te preste para hacer una ruta. Y las necesitas. Sin contar con la ruta que se vendieron y no se hicieron, ¿no? Además. Pero esos costos. Entonces, mientras nosotros estamos discutiendo el tema ruta, ahora el gobierno está con el problema de que no tiene crédito y bueno, no puede construir la ruta, ni él, ni la puede privatizar, nadie tiene plata para hacer la ruta. Pero con el tiempo eso se fue perdiendo, fuimos perdiendo calidad de infraestructura y es fundamental para crecer. Es que cómo creció Estados Unidos, justamente con los trenes. Exactamente. Mira, si yo llegué, che, vamos a exportar más grano, exporté más grano, el doble. Mira, puede que mañana venga, se junte la sociedad rural, todos los agrícolas, mira. Vamos a hacer el doble de exportaciones. ¿Por dónde lo sacamos? Claro. Sabes que hay un proyecto que tiene Paultroni que es arreglar y mejorar unas vías que van de Formosa a Chile, pasando por la cordillera, y también para no te quedar la vuelta todo por el sur, por el estrecho de Magallanes. Sí. Ese proyecto también. También sí, como yo recién me recibía. Claro, eso digo, pero lo estuve planteando recientemente y decís, si eso funcionara, habría un montón de cosas. Más. ¿Sabes quién trabajó? Hoy todavía hay dos proyectos. Uno que por Mendoza y otro por San Juan. ¿Sabes qué pendejo? ¿Sabes qué? Exactamente. ¿Qué pendejo trabajó en sus momentos con eso? El ahora presidente de la Nación, Javier Milei. Trabajaba en el grupo de. Creo que en el que iba por San Juan, no me acuerdo. Creo que había dos proyectos que iba por San Juan. Cuando empezaba, o sea que esos proyectos están en Argentina hace 1000 años, no se hicieron. Quedan ahí dando vueltas. Fausto, tenemos ahí una noticia, a ver si la podemos ver, la del Plan Canuto. A ver, porque quiero saber tu opinión respecto a esto. No, esa no. Vamos con otra. A ver. Eso fue eso vamos a hablarlo después. No. Número 7. A ver si lo tenemos ahí. O no sé si llegás al 7. Bueno, no importa, olvídate.
Plan Canuto. El gobierno quiere que los ahorristas saquen sus dólares del colchón y los pongan en el banco, pero desde mayo, desde que Caputo anunció y dijo, che, saquen la plata de los colchones, se retiraron 400 millones en lugar de ingresar de dólares, ¿no? ¿Por qué la gente prefiere seguir guardando los billetes en casa? ¿Desconfianza? ¿Falta de incentivo? ¿Otra cosa? Es más, los que han comprado ahora con el home banking, por ejemplo, también, o sea, han salido muchos dólares y no han entrado. Bueno, una obviedad. Vivimos Va en Argentina. a costar mucho de que Argentina saque el canuto. Lo ha defendido a capa y espada. Está en medias que ya no existen más, guardado de todos lados, ¿no? Eso yo creo que el argentino normal... y el canuto que podría salir más rápido, que es las empresas, no va a salir, porque las empresas están todavía muy limitadas para comprar dólares. Entonces, el que está en el sistema bancario, las empresas no va a salir porque todavía están muy limitadas para volver a recomponerlo. Y la persona física, algo volvió, los que blanquearon, y después el resto está todavía muy en duda, no sabe cómo hacerlo. Y además el plan del gobierno, así como están las cosas hoy, es para muy chiquitito. Es para el señor que dice, yo tengo $2.000, me quiero comprar una moto. Bueno, sí, esto sí, o un viaje. Fíjate que lo que más está saliendo parece para financiar los viajes al exterior. Sí, es impresionante la cantidad, se están yendo todos. Se está yendo todo el mundo. Te conozco cada uno que no tiene sí, para yo pagar también. la cuota alimentaria. Gente que antes no viajaba. No, pero también yendo. gente que antes iba a Mar del Plata y ahora quizás se va a Brasil. Sí, porque Bueno, está barato. Claro. Pero la buena noticia de eso es que se está financiando con el canuto. Entonces, no es... Ok. no es como en la época de Macri que nos financiamos porque el gobierno colocaba deuda afuera, entraban los dólares sobraban porque el gobierno necesitaba... Pero el gobierno cuando toma deuda en dólares no necesita los dólares, necesita los pesos. Entonces se hace de los dólares, ¿y qué hace con los dólares? Los vende o los pone en reserva. En cualquier caso hace que el dólar baje porque hay un excedente de dólares. Entonces en la época de Macri nosotros tomábamos los dólares, comprábamos dólares, nos íbamos de viaje y pagábamos con tarjeta. Hoy no es así. El gobierno no, estamos diciendo, no está pudiendo tomar deuda ni para hacer una ruta, no está tomando dólares. Entonces, ¿de dónde están saliendo esos dólares? Están saliendo del canuto. Entonces, son los mismos argentinos que se llevan los dólares en cash para pagar afuera, para no pagar con la tarjeta, todo. O lo depositan en el banco. Se están usando esos dólares. No hay, eso es una buena noticia en el sentido de que no, el día que el argentino no quiera más usar esos dólares, va a acabarse el viaje al exterior y bueno, no va a pasar nada. Una noticia ahora reciente. Desde julio sube el impuesto a la nafta y al gasoil, 6,62 por litro en nafta y 5,35 en gasoil. ¿Qué impacto inmediato proyecta en la inflación y en los costos logísticos del segundo semestre? Mira, seguro esas cosas tienen impacto sobre todos los precios, sobre todo que hay que tener en cuenta los precios de los productos tipo alimentos. O sea, van a Porque se aumentar a los transporta- alimentos. Van a aumentar. Porque se transportan. Porque, por ejemplo, si yo vendo ropa, la ropa se transporta 2 veces al año. En invierno, cambio de temporada. Después la acumulo en el local. Las bananas, la frutilla, no, eso tengo que estar transportando todo el tiempo. Entonces, no tengo cómo compensar ese costo. Entonces me va a los productos que se deterioran rápidamente. Esos son los más impactados. Cuando vos comprás leche en el supermercado que está enfrente de tu casa, lo más probable es que estés pagando más por la nafta que por la leche. Sí, bueno, la cuestión del impuesto del paquete es... Pero la leche, pero no, sobre todo más allá No de sé si por el costo logístico de haber el llevado costo la leche logístico, porque la leche salió de un campo en Entre Ríos o en Santa Fe. Fueron de ahí, el tambo usó energía para sacar la leche. Entonces, eso se llevó un camión, se metió en un camión que se fue a alguien que lo pasteurizó. Otra vez usaste energía, después de ahí se distribuyó, se fue a la fábrica que lo envasaron. Usaste, y el envase de qué está hecho, de plástico, que probablemente también es energía. Resultado, más petróleo que leche lo que estás comprando. Al final salía 10 centavos el litro de leche. Por eso cuando dicen, che, ¿por qué la leche en el tambo sale esto y a mí en el supermercado? Anda al tambo. Claro, porque lo Sí, más eso probable. también. Lo más probable es que esté pagando más por el petróleo que por la leche. ¿Depe? ¿Tenés No, otra? recién estabas diciendo algo que me parece interesante, que decías que cuando una persona, por ejemplo, no quiere meter los dólares en el banco, porque decís, no, bueno, porque no confía, o lo mismo también que pasa con el que no quiere invertir en Argentina, porque también no confía. Y claro, es un tema que también es, porque lo que decíamos de Kicillof, que el que está
acá, o el inversor que viene de afuera dice, ¿y qué sé yo si en 2 años no vuelve el kirchnerismo? Y me quieren expropiar la fábrica. Y si no tengo seguridad jurídica. Claro. Yo siempre cuento el caso de un amigo que le habían ofrecido una mansión en el sur que salía $1 millón a 250.000. Y no la aceptó por el mismo motivo que la estaban vendiendo tan barata, porque tenía miedo que se le meta un mapuche. Claro. Y un amigo me dice, pero metes un casero con un arma. Te entran 5 mapuches con 5 armas Claro. y le meten, le hacen así, le dan Sí, sí. vueltas. Sí, sí, sí. Fui gráfico, Sí. Sí, sí. pero no lo dije. Y posiblemente después tenga que pagarle juicio al casero. ¿viste? Claro. Y a los mapuches. Mapuche, pobrecitos que están ahí adentro, y uno Claro. se cayó y se tropezó por tu culpa. Tal cual. Entonces, es tal cual. A ver, yo lo pienso de esta manera. Vos pensás que cualquier inversor en general, será más arriesgado o menos arriesgado, va a tener una cartera de inversión. Esa cartera de inversión tiene activos de bajo riesgo, activos de riesgo medio y activos de riesgo alto. El señor que tiene los dólares que tiene guardado en el canuto, ¿de qué tipo de activos te imaginas que son? ¿De riesgo bajo o riesgo alto? Son de riesgo bajo. Entonces el señor no va a decir, che, ¿sabes que ahora me dio ganas de jugar la ruleta rusa? Y voy a sacar esos dólares que los tengo guardados dentro de una media y los voy a timbiar a la gente. No va a pasar. Porque justamente estás tratando de que el señor no es que invierta los dólares, es que cambie su matriz de riesgo. ¿Tá? Es como si, che, ¿sabes qué? Voy a sacar el arquero y voy a poner todo delantero. Sí, igual también, Fausto, es difícil confiar a veces en los gobiernos, sean más derecha, más conservadores, más de izquierda, o sea, porque la ideología que sea, Sí. al campo siempre lo terminan cacheteando. Ahora, de nuevo, otra vez con el tema de las retenciones, y siempre el campo es al sector que hay que fajar. Sí, a ver, yo entiendo el problema con el campo es así. A ver, de hecho, lo que pasó fue que en el 2002 se decidió que, como el campo era el más beneficiado por el tipo de cambio alto, ahora había que compensarlo. El problema es que ahora tenés tipo de cambio bajo y le seguís, ya no sé por qué estás acabando las retenciones. Y es muy dañino las retenciones, muy dañinas para el campo. Eso hay que levantarlo. Ahora, el gobierno también por otro lado dice, sí, pero pará, yo tengo un objetivo primordial que es mantener la cuenta del Estado limpia porque si no rompo más cosas. Entonces, ¿Y no se puede romper otra cosa y no el campo argentino? bueno, sí, seguro que sí. Yo creo que... pero eso es tipo prioridad del gobierno. ¿A dónde saco el punto y medio que me cuesta? ¿De dónde lo saco? ¿A quién no le pago? Obra pública ya está claro que ya no hay. Ñoquis, militantes. Mira, te doy un dato. El total de empleados públicos del Estado se gasta 2,5 puntos del PBI en eso. Menos 2,5 puntos. Las retenciones son 1,5 puntos. O sea, tendría que rascarlos a todos. Pero hay gastos que uno dice son Sí, innecesarios dentro del Estado. Se va bajando. Que todavía, digo, sueldos de senadores, de cosas que si uno va sumando, Gasto reservado de la CIDE. gatos reservados de la CIDE. Y o sea, podría llegar a algo. De hecho, se está haciendo por esa vía. Sí. Hay déficit de empresas públicas. Todo eso lleva un proceso. Voy a gastar lo que viene el gobierno es vos. Lo que hizo el gobierno fue eliminar el impuesto país, que es más o menos ujú. lo que se recauda de retenciones. Y lo que hizo el gobierno, por eso yo tengo esperanza que para el año que viene empecemos a pensar ya bajar las retenciones, es eliminó el impuesto país en diciembre, que pesa 1,5 puntos del PBI, Ujú. y durante todo este año se hacen los ajustes fiscales para pagar eso. Entonces mi sensación es que después el siguiente paso va a ser eliminar las retenciones y hacer el mismo proceso. No digo que sea así, para todo el mundo. Es No, claro. Que pura adivinanza. Estoy jugando a vos te gustaría que así me gustaría sea. que fuera así. Bien. Me gustaría que fuera así. Es una Vamos. proyección de deseo. Es una esperanza. Esperanza de. Expectativa con esperanza. Cadenas de pago, y ya con esto voy cerrando, no te quito más tiempo, no te quitamos más tiempo, Fausto. Cadenas de pagos. Por ejemplo, directivos del Banco Ciudad están diciendo de que la gente se está atrasando con pagar los créditos. Cheques rechazados los también. cheques rechazados también, o sea, las cadenas de pagos se están rompiendo. No es un llamado de atención, eso una alarma, no digamos roja, pero naranja que está, Amarillo. o por ejemplo, amarilla. No. Y mucha gente de clase media tirando media baja comprando alimentos con tarjeta de crédito. Sí. Es así. A ver, dos cosas. Las dos eran medio esperables. Siempre que baja la inflación, aumenta la morosidad bancaria y los cheques rechazados. ¿Por qué? Porque la inflación los licúa. Las tasas, cuando vos tenés alta inflación, las tasas son muy altas, pero pagar las 2 primeras cuotas, las últimas 2 cuotas te las regala la inflación. En la medida que la inflación baje, las últimas 2 cuotas valen lo mismo que las 2, empieza a ser tan difícil con las 2 primeras. Y eso hace que las morosidades empiezan a aumentar. Y están aumentando. Si vos te fijás, comparás contratos periodos de baja inflación, la morosidad está
yendo hacia esos niveles. ¿Tá? Por un lado. Por otro lado, es cierto que la actividad económica, la recuperación de la actividad económica, está mostrando señales de desaceleración. No es que dejó de crecer, pero sí hay señales de desaceleración por varios motivos. Primer motivo, por lo que decías antes, no todos los sectores están yendo a la misma velocidad. Hay 4 sectores que son claramente ganadores. Tira 3 y uno que puede serlo. ¿Quiénes? 3 sectores son claramente ganadores. Los sectores ganadores son el sector financiero, que dejó de prestarle al Estado y empezó a prestar al sector privado, y eso le generó crecimiento, minería y petróleo. Y un cuarto que puede ser ganador si se eliminan las retenciones, que es el campo. Si se elimina la retención, es un sector que tiene potencial para crecer. Después tenés sectores que son los del medio. Ahí tenés el sector inmobiliario, que está empezando a vender mucho más, etcétera. Tenés sectores de comercio, de algunos rubros de comercio. Si vendés motos, autos, claro, bien. Si vendés alimentos, por ahí no. Si vendés ropa, anda dedicándote a otra cosa. Si vendés auto, está esperando ahí que llegue la patente. Pero lo está vendiendo. Claro. Entonces, ahí el comercio está como medio a mitad de tabla. Y después de transporte. Bien, depende. Si transportás productos agrícolas o mineros o petroleros o importados, te está yendo bien. Si transportás productos de consumo masivo, te está yendo también. Etcétera. Esos son los sectores intermedios. Depende de dónde estés parado. La industria también. Depende de si estás produciendo para el agro, más o menos bien. Si estás produciendo para minería, petróleo, más o menos bien. Si estás produciendo para el consumo interno, estás sufriendo más. Y después tenés los perdedores directamente, ¿no? Vamos con los perdedores. Tres, aunque sea. Te diré ropa, construcción de casa, digamos. De casa, obra pública. Ahí tenés ese es un sector que va a tener que resolver sus problemas, pero te dan mercado, pero obra pública ni te cuento. Te dedicas a la obra pública, está frito. Si vendés ropa, producir ropa, también tenés que pensar las cosas muy bien. Ahí estoy viendo algunas cosas muy interesantes por internet que empiezan a vender mucho directo, que me parece que están yendo por el camino adecuado, que es aumentar los volúmenes. Claro, o sea, el que tiene un local que alquila, que tiene 2 empleadas, por ejemplo, claro, eso va a ir mal. Y tenés que repensar el negocio. Yo digo, vos acá podés tener. Está cambiando la estructura económica argentina. No solamente, está cambiando toda la estructura económica argentina. Entonces vos tenés que repensar en esa estructura económica cómo hacer tu negocio. Si te cambia la forma que la gente ahorra, la forma en que la gente gasta. Ahora gasta más en servicios y menos en bienes. Si te cambia los precios relativos de las cosas, bueno, obviamente que va a cambiar tu negocio. Obviamente que va a cambiar. Entonces ahí tienes que pensar, bueno, en mi negocio, ¿cómo va a ser el negocio del futuro? Entonces yo lo que le recomiendo a todos los empresarios, sobre todo que están en sectores más difíciles, piensen en el negocio desde cero. No pienses como, tengo esto y ahora me como... No. Si tuvieras que empezar desde cero, ¿cómo lo pensarías? Y el tecnológico también, que está bastante complicado. Ahí conozco una empresa muy grande acá de Argentina que están medio complicados. Les cambió todo. Antes la cazaban acá en el zoológico y ahora que está viniendo todo... Se complica bastante. Recién que decías lo de la, ¿cómo se llama? Lo de la obra pública. Ahí tenés cosas internas vos otra vez. Hay que mirar el mundo. No solamente... el mundo juega también, ¿eh? Mucho tiempo encerrados acá. El mundo juega. Vamos con un pequeño ping-pong. Sí, bien. Yo quería hacer alguna acotación. Por favor. No, quería hacer una acotación que me causó gracia recién que decías lo de las... Como se llama, lo de la obra pública, que decías si querías ir con obra pública ahora estás jodido. Me hiciste acordar, no sé si viste la Odisea de los Giles. Sí. Cuando empiezan, que dice, invertamos, es el momento, ¿qué puede salir mal? Y aparece de agosto de 2021. Me los imagino ahí a los empresarios masistas diciendo, no, si va a ganar masa, pongamos una empresa de obra pública. ¿Qué puede salir mal? Bueno, ¿les pasó muchos? Sí, obvio. A ver, yo siempre, mira, yo soy economista, tenemos consultora, todo. Nosotros empezamos a hacer el escenario de proyecciones. ¿Cuál es el escenario de proyecciones parados en abril del 2023? Y probablemente esto esté entre Patricia Bullrich y Larreta. ¿Te acordás? Pónganse en ese momento, ¿eh? Sí. ¿Cuál es? Entonces, ¿a quién íbamos a ver? ¿Y cuál era el programa económico de Larreta? ¿Cuál era el programa de Patricia Bullrich? Estaba ahí. La época, lo de los tucos, de los sin tuco, con tuco. Esto vino después. Después vino. La paso. Chao, pará. Ahora, ahí aparecieron los videos con tuco, sin tuco. También aparecieron muchos libertarios de golpe. Libertarios. Y hasta ahí, entonces, replanteamos el programa económico, la dolarización. Era el momento donde era el momento de Emilio Campo en el Banco Central, potencial que hablaba de dolarizar. ¿Está? Que Dios lo tenga en su santa gloria. Pero digo, yo cambié el modelo de proyecciones. Nosotros trabajamos con muchos modelos. Hicimos y hoy estaba corriendo el modelo. El modelo es muy grande. Me lleva 1 semana y media
correrlo y corregirlo. Y acá estábamos corriendo escenarios. Una locura fue eso, ¿te acordás? Entonces empezó Patricia Bullrich, Larreta. Y además que no es solamente hacer los modelos, es ir a ver qué están pensando para poner un modelo, porque no es que el modelo sale de nada. Bueno, al demonio así, agarré las proyecciones, ¡zac! Dolarización, porque venía Emilio Campo, dolarizamos. ¿Qué modelo de dolarización? Hablé con clientes, cómo se dolariza, especulaciones por todos lados volando. Vienen las elecciones. Emilio Campo también pensó que iban a dolarizar. Era el más convencido. O sea, bueno, vamos a dolarizar. ¿Cómo se va a dolarizar? Toda la historia, el modelo, liga más dolarizar. Tuvimos que cambiar los modelos. Ahí los modelos se pusieron en rojo. La computadora chipeaba humo, ¿viste? Las elecciones, Massa gana. Acuérdense que las elecciones gana Massa. Va, a la basura, toda la dolarización. De nuevo empezamos. Y ahí era así, dos modelos. Bueno, y La gana Massa, dijiste, bueno, listo, ahora un modelo de inflación de 2000 por año. Bueno, yo ni me jugaba mis horas de sueño con el. Pero hay gente que fue corriendo. Obvio. Quedó con los stocks, quedó con las inversiones. Viene Larreta y Bullrich. Bueno, ¿qué dice? ¿Qué hago con los dólares? ¿Qué hago con los pesos? Después de Massa. Bueno, me compro. Dame lo que sea. Yo he tenido clientes que vendían insumos para la construcción. Le decían todo. Y dame, no importa. ¿Qué tienes? Ladrillos, dame los ladrillos, todos los que tengas. Y el otro, obviamente. El señor que vendía los ladrillos se para. No sé si te lo vendo. Yo tenía un profesor de Eso pasó un montón con un montón de rubros. Tenía un profesor de microeconomía que siempre me decía: cuando la inflación esté muy alta, anda al almacén y pedile algún producto que sea medio raro. Sopapas. Y cuando el tipo ¿cuánto te da sopapa? El tipo te va a decir, tanto. Dame 5. Automáticamente el tipo, la respuesta del tipo va a ser, no sé si me quedan. Claro, porque no sabes si la está evaluando bien. Entonces, acá pasaba lo mismo. Vos ibas al señor de la construcción y decías, dame todos los ladrillos que tenga. ¿Sabes que me estoy quedando sin stock? Obvio. Así hay gente que compró insumos pensando que el dólar se iba a 2000. Que era una posibilidad, porque se hablaba de plan Bonex, Sí. de montón de se licúa todo. Había 1000 proyecciones. Ya te digo, yo con el modelo estábamos cambiando las proyecciones cada 2 minutos. El señor que tenía que invertir también. Y él dijo, entre quedarme con los pesos y quedarme con productos. Y me quedo con productos. Productos, obviamente. Después no pasó, el dólar nunca llegó a 2000 y me quedé con productos hasta acá, comprado 2000. Claro. Siempre se te queda con los pesos. Y me quedo con los pesos. Mira. Y bueno, una apuesta. Pero digo, entonces, todo eso pasó en 2023-2024. Recién ahora estamos saliendo de ese despelote. Hay cosas todavía que para mí la economía tiene que solucionar. No estamos solucionando todos los problemas. Sí estamos en camino. Para mí es clave haber solucionado la cuestión fiscal. ¿Tenés fe Yo creo que el programa... en este programa económico? Este es un programa... Primer punto, primero cuestión de fe. Si vos tenés equilibrio fiscal, es muy difícil que reviente. Ujú. O sea, y eso ya para Argentina es un gran cantar. ¿Por qué? Porque reventar, cuando la economía revienta a Argentina como sacudones inflacionarios, es un problema, es explosiones financieras. Los problemas en Argentina, los problemas financieros son los que explotan. O sea, y esto va para las empresas, para el país o para una persona física. Si es una persona física, si vos le pediste prestado a todo el mundo, un día no le puedes pagar a algunos y se te caen todos los acreedores. Y ahí salís corriendo y el despelote. Lo mismo pasa con las empresas. ¿Cuándo quiebran las empresas? Cuando dejan de pagarle a algunos, se le caen Vicentín. Sí, no. Los que explotan son problemas financieros. Teniendo equilibrio fiscal y las cuentas más o menos en orden, podés tener 1000 problemas. Que las rutas que no estén terminadas, que todavía la inflación no bajó, que la economía empieza a tener algunos problemas. Pero por lo menos te garantizaste que no explotás. Ya no tenés un problema financiero que haga explotar a la economía. Y a partir de ahí, sí, bueno, ya ese problema lo solucioné, ahora tengo otros problemas. Costos, infraestructura, cómo hago para crecer más, ganar productividad. Ahí lo tenés Sturzenegger regulando a ver si puede estimular un poquito la productividad. Y me parece que esos ya están en camino. Y después quedarán cosas por solucionar. Che, ¿qué hacemos con la obra pública? No podemos seguir así. ¿Vos creés que no va a estar los 4 años sin obra pública? No creo. Yo creo que en algún momento, espero que post elecciones, con un escenario global un poquito mejor, empecemos a decir, bueno, che, las rutas hay que hacerlas. De nada nos sirve tener más producción agrícola si no la podemos exportar. Y además un campo enojado. En campo enojado. Fausto, para terminar, un ping-pong. Sí, claro. Ahí cortito. 5 medidas económicas de este gobierno que consideres acertada. Bueno, la primera, número 1, es el equilibrio fiscal como primera medida, como primera prioridad. Haber puesto
prioridad en el equilibrio fiscal es fundamental. Ujú. Eso te ordena todo el resto, te ayuda a ordenar todo el resto de la economía. Eso me parece fenomenal. Tira la otra es evitar el plan Monex ese que se habló. Argentina está para un plan Monex. Todavía estamos con el lío ese, no lo solucionamos. Pero no hubo una pérdida de capital destructiva para las familias y las empresas. Me parece que eso fue clave, ir postergando el problema, que los delitos, en medio hubo que hacer una magia financiera ahí, pero se pudo hacer. Gracias a que resolviste el primer problema, que es el equilibrio fiscal. El tercer tema, desregular. Empezar en modo de regulación total, eso es clave, porque eso te permite repensar negocios. Es la mayor instrumentación de la productividad. Y te doy un dato importante. La productividad, aumentos en la productividad es más relevante que aumentos en la inversión. Por 2. ¿Cómo sería eso? Por cada punto que crece el capital, el estado de capital de la compañía, Ujú. el PBI crece en medio punto. Esto es en Argentina medido, ¿eh? Ujú. Por cada punto que aumenta la productividad, el PBI crece un punto. O sea, un aumento de la productividad es un aumento en el PBI. Y un aumento directo en el nivel de vida promedio. Te das cuenta enseguida, porque la productividad, ¿qué es? ¿Cuánto produce cada trabajador? Ujú. ¿Y cómo me dice el nivel de vida? Por el PIB per cápita, que es cuánto producimos dividido la cantidad de habitantes. O sea, cuánto producimos dividido la cantidad de trabajadores y cuánto producimos dividido la cantidad de habitantes son dos variables muy relacionadas. En realidad estás relacionando la cantidad de trabajadores por habitante. Entonces, si aumenta la producción por trabajador, también va a aumentar la producción por habitante y la capacidad de ese habitante de consumir. Así que estimular la productividad me parece que es súper acertado. Y dije 4, ahí van 4, 4. me falta una. Y la última, eliminar el impuesto país. Que eso era súper cansado. Y idealmente, la quinta sería eliminar las retenciones. Y ahora vamos con 5 que a tu juicio están mal o deberían corregirse urgentemente. Bueno, para mí, yo creo que esta la venía diciendo como que está mal o que debe corregirse, que se empezaba a comprar reservas, pero el gobierno empezó a comprar reservas. Yo creo que eso debería empezar a probar eso. No creo que Argentina explote porque el tipo de cambio se te pueda mover un poquito para arriba para comprarte reservas. No creo que te cambie ni siquiera la inflación. Es más, estamos preocupados porque el tipo de cambio está poco por abajo, entonces si acumular reservas no me parece un gran problema. Está bien, con cuidado, ¿no? Vas y compras unos dólares y ves que no se rompió nada. Comprate $2. En cuanto empieza a escuchar que se rompe algo, salí de ahí. Pero lo puede hacer, tenés tiempo y capacidad. Creo que el tema de las retenciones te lo dije, mi esperanza. Creo que hay que lo más rápido posible sacarlas. Porque creo que ese es un sector que yo creo que el campo podría crecer entre 50 y 60% perfectamente. Una locura. Sí, sí, sí. Si le sacás esa traba. Infraestructura, ojalá se pueda, es clave. Tenemos que repensar la infraestructura. Es cierto que falta financiamiento y me parece que ese es un problema internacional. Yo creo que ahí lo pongo más como una medida que me gustaría que pasara. Creo que si estuviera ahí parado tampoco lo lograría, pero hay que empezar en infraestructura. Por lo menos empezar a plantear los proyectos y empezar a ver qué se puede hacer con ese sentido. En ese sentido. Y después creo cosas que van a venir que me parece que también la reforma tributaria. Reforma tributaria, reforma laboral y te diría la reforma previsional. O sea que tendría que hacerse y todavía no se hizo. Y todavía no se hizo. Entonces, creo que están en el pipeline de las ideas, ¿no? Pero ¿Y la toma de deuda? Porque eso es algo que se critica mucho, que aumentó mucho la deuda. No es tan fácil de medir eso. Hay un lío de bonos importante. Porque en realidad, ¿qué pasó? Es cierto que aumentó la deuda, ya no está aumentando mucho, pero la mayor parte del aumento de la deuda es el resultado de la deuda del banco central, las LELIQs, que seguían generando intereses y problemas de deuda ahí. O de deudas que estaban ocultas. Ejemplo de esto, YPF. Son 16.000 millones de dólares de deuda, que no está considerado, pero son 16.000 millones de dólares que tenemos que pagarle a algún acreedor, que hoy lo tenemos como un juicio en contra. No sé si después se podrá bajar en alguna instancia judicial más adelante, por ahí sí, por ahí no. Pero si al fin de la historia terminamos perdiendo este juicio y tenemos que salir a pagar 16.000 millones de dólares, ¿sabes cómo se va a pagar esos 16.000 millones de dólares? Con deuda. Vamos a meterle bono y le vamos a decir al tipo, perdí el juicio, toma, acá tenés. Ahora, vas a decir, che, qué mal cabuto que aumentó 16 millones. No, esa deuda la hizo Kicillof el día que fue a tomar. En 2012. Sí, en 2012. Cuando fue al Club de París y dijo, Entonces, eso es una. Y después te quedaron. Pero, como te digo, en general,
Y la otra es la acumulación de deuda que está tomando el gobierno para acumular reservas, que eso es reservas contra deuda. Pero en general, Perdón, la clave de la deuda es si está teniendo déficit o no está teniendo déficit. Claro, vos decís que está subiendo poco porque uno todo el tiempo está viendo que el FMI, otra vez que el FMI, ahora el banco, el BID, ¿cómo se llama el banco? El Banco Interamericano de Desarrollo. Claro, y todo el tiempo que hay una deuda nueva que están tomando y decís, che, pero que está aumentando todo el tiempo la deuda. Puede ser porque se van pagando a la vez. Hay otras deudas que se van pagando y, a ver, vos hoy estás tomando deuda para pagar deuda o, Bueno, la o eterna deuda para historia- acumular reservas. La eterna historia argentina, disculpa que te interrumpí. Tomar deuda para pagar deuda. Eso no sería grave porque todos los países del mundo lo Sí. hacen eso. Eso todo, o sea, lo normal. Vos tenés un stock. El tema es que no te aumente la deuda para pagar gasto corriente. Mm. Nosotros hasta el 2023 estábamos tomando deuda para pagar los jubilados. Claro, porque teníamos déficit. Ya tenemos déficit. Entonces, a ver, estamos emitiendo O sea, pesos. Eso, yo decía, aparte Sí, pero en parte lo pagabas con pesos y parte lo pagabas con deuda. Porque cuando el Banco Central emitía pesos y después emitía una LELIC para sacar esos pesos de circulación, en el fondo estabas teniendo deuda contra gasto y deuda contra pesos. Y los pesos sí, genera inflación y un desastre. genera inflación y genera deuda, intereses más altos Mm. y más deuda en el futuro. Entonces, sin contar con que en realidad los economistas consideramos a la base monetaria como deuda. Claro. Es un pasivo del gobierno, ¿no? Pero la clave para al tener equilibrio fiscal, la deuda no tendría que aumentar más allá, no debería aumentar más allá de deudas no reconocidas en el pasado, o como YPF, como puede llegar a ser el caso de YPF. Acumulación de activos, reservas, o sea, tomar deuda para tener más reservas, que eso en realidad es deuda por un lado, pero activo por el otro. Después dirá, bueno, che, pero yo tengo que pagar intereses por esto, y bueno, esa diferencia es déficit. Y después no hay otra forma de tomar deuda. Es eso. Entonces la clave de la deuda es el déficit. Más allá de que puede haber aumentado al inicio, porque acuérdate que las tasas, no te olvides que las tasas eran más del 200% anual de las LELIX, ¿no? Eso hay que pagarlo. Fausto, muchísimas gracias por tomarte el tiempo, por venir. Un día nada. muy frío encima. Muy frío. Antes no me explicás la historia económica de No, Cada ya te 5 horas explicó más. todo. Y Tenemos un libro sobre historia económica argentina. Sí. recomendalo para aquellos que lo No, quieran. está gratis. De hecho, ¿En dónde lo pueden conseguir? está en realidad son las series estadísticas argentinas de 1810 hasta acá. Están 2 siglos de economía argentina, se llama el libro, y está en la Fundación Norte y Sur, que se llama 2 siglos.fundacionnortesur.org.ar. Ahí van a poder bajar toda la serie estadística de Argentina, la inflación de los resultados electorales, todo metimos. ¿Viste? Todo, Mi todo. chiste te dio pie para... Viste, ¿eh? Para aportar eso igual es gratuito, así que pueden. Cualquiera que necesite estudiar temas de Argentina está todo ahí. Fausto, muchísimas gracias. En serio, Bueno, ha sido un muchas placer. gracias. La primera vez que nos cruzamos, Sí, sí, así sí, que sí. la verdad, Bueno, un gracias. gustazo. Un gusto, ¿eh? ¿Está con Talerico? Me conozco mucho, ella está trabajando en la provincia de Buenos Aires. Sí. Sí, muchísimo. Soy muy amigo de Homero Eugenia. Ahora no me metí en la política de ella. No, claro, pregunto. Pero soy siempre. amigo de ellos. Ah. Sí. Pensé que te estabas metiendo ahí en política. No, ella ya me metí en el Consejo Profesional de Ciencia Económica. Hice campaña una vez y creo que no hago campaña nunca más. Que Y esa una campaña, mierda. campaña de profesionales, ¿viste? Claro. Que- Nunca más, dijo el Potorro. Basta. Cada vez que me metí en política terminé agotado. Claro. Es un Es trabajo. para muy poca Casi, sí, gente. Imagínate meterte en provincia de Buenos Aires. No, una vez armamos un partido que llamaba Republicanos Unidos, donde Sí, conocía a Homero Eugenia. Está la Chalázar ahí. Bueno, yo fui el estaba. presidente y fundador del Sí. partido ese. Y terminé ahí queriendo matar a medio mundo. Y Porque bueno. la No política. estaban tan unidos. No. No, de hecho me fui y se pelearon todos. No sé qué pasó. Estos ñoños republicanos. Republicanos desunidos. Argentina, que es difícil hacer política. Es Entre los partidos liberales, peor todavía. Son como los trotskistas. Sí, yo creo que el liberalismo chiste. es muy individual. Entonces no sé qué pasa. Es como el chiste de los 3 liberales que entran al bar y salen con 5 partidos distintos. Tal cual. Bueno, los economistas lo mismo. ¿viste? Claro. Ahí dice economistas, 11 opiniones. Claro. Fausto, muchísimas Bueno, muchas gracias. gracias a ustedes.